Buenas. 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 Hola, Triti. Yo estoy aquí, me quedé un ratito esperando. Coño, estoy bien, estoy bien. Me quedé un ratito esperando y las canciones, marico, son demasiado rechas. Cambié el audio, ahora se va a escuchar en inglés. Vamos a probar cómo se ve. Porque las voces son mejores, obviamente, porque son las originales. Jejeje, pasó. Eli. ¿Tú estás en clase? Ay, qué linda, qué cuchi. Si eres... ¿Cómo vas a estar en clase escribiendo? Hay unas cuantas cosas que hacer. Quiero aprender Akio de una vez porque necesito agarrar cosas. Necesito aumentar... Quiero agarrar esas vainitas y no tengo Akio todavía. Solo tengo Lumos. Que no me sirve un coño ahorita. Así que hay que aprender más hechizos. Entonces yo creo que deberíamos ir... Ay, vale, pero Eliel, cónchale, ¿por qué tan sexy? Mira, vean, escuchen a este tipo. Está tocando... Está tocando Canon de Pachelbel. Ah, no. Ahora tocó algo diferente, pero no...
Ayer estaba tocando Canon. Estoy esperando. Está tocando Colorado, tío, si eres marico. Estoy esperando a dos amigos que iban a entrar. Alright, estamos ready por aquí. Ok, vamos a ir a aprender un lamento boliviano, si eres marico. Ok, vamos a empezar. Vamos a ver cómo se ve. Está tocando. ¿Quién que no? Eso parece una guitarra. ¿Quién carajo no toca lamento boliviano cuando hace eso? Ajá, primero vamos a ir a aprender Akio. Vamos a aprender Akio. Mapa de Hogwarts. Leviosa Akio. Ok. Este es el que vamos a ir. Vamos a ver qué tal. Creo que podemos ir por abajo. Muchachos, no sé si ustedes son más de... Por cierto, quiero que alguien me diga, alguien escriba, cuál es la solución a este rompecabezas. Ya yo sé cómo hacerlo. Me sentí medio tonto. Pero quiero que alguien escriba aquí cuál es la solución a esto. Y quiero dejárselo bien, quiero que vean todo como es. Lo voy a agregar luz para que vean. Ahí está. Ese es el puzzle. ¿Cómo ustedes resolverían ese puzzle? Para poder abrir, obviamente. Primero les voy a indicar que aquí hay una. ¿Viste? Este es uno de los signos de interrogación. Y aquí arriba está el otro signo de interrogación. Los dos. Ya se sabe que ahí están esas dos cosas. ¿Ok? Y se pueden mover. Tú los puedes mover. ¿Ok? Los puedes mover a diferentes animales o vainas locas. Entonces, ¿cómo ustedes resolverían este peo? Déjame darle espacio. ¿Quién cree que puede adivinar cómo hacer este peo? Sin investigarlo en internet. ¿Cómo ustedes resolverían ese puzzle? Porque ya obviamente está peludo. Ay, vale, miren. Tienen un número en el centro arriba 21 y uno abajo 17 y tienen diferentes vainas. ¿Ustedes qué creen? Hay que resolver eso para abrir esa puerta. Y se pueden mover, vamos a ver. Estas son las opciones de este. Si alguien lo adivina, es más, nada más voy a dar unos, ¿qué? 2 minutitos, 2 minutitos y medio. Si alguien lo adivina y lo pone, se lleva un besito. Le tengo que dar un besito. Pero si no lo adivina, bueno, lo hago yo, pues. Y les muestro cómo hacerlo. Ustedes deciden. ¿Quién se quiere ganar el besito? What the fuck?
¿Qué pasó, Jorge? ¿No sabe? Tienes tres números y la variable es el símbolo ese, el de interrogación, signo de interrogación. Hay una manera y tienen que ver. Voy a dar una pista para que para que vean. La pista va a ser que el de arriba y el de abajo, ¿ok? El número del medio es un resultado de lo que está alrededor de ellos. Es un resultado. ¿Ok? Eso es lo que le puedo decir. El número del centro de los dos triángulos es un resultado de lo que tienen alrededor. Y si hay alguien más aquí que sea Ravenclaw, porque coño, la idea es que piensen esa mierda. Me dice más o menos cómo abrirlo. Y si no, yo lo abro. Entonces Eliel dice que está peludo. Jorge dice que tiene que pensar. Ya alguien me escribió por WhatsApp diciéndome que no sabe cómo resolverlo, no lo entiende todavía, así que vamos a ver. Necesito ingenieros aquí. Ajá, ya Jorge está como que medio. También pueden tratar de poner sus ideas y yo voy a decir si está bien o no. Aquí estoy tratando de abrir y no se abre, obviamente. Y aquí puedo cambiar esto, voy a cambiar esto y voy a cambiar el de arriba también. Ah, por cierto, lo cambié a inglés, muchachos. El audio va a ser en inglés. ¿Ok? Así que van a escuchar, pero con los subtítulos en español. Porque las voces en inglés son mejores, obviamente, son originales. Pero entonces, si no, ya creo que ya puedo decir más o menos cómo se resuelve. ¿Ok? Y cuando lo digo una vez, como hay bastantes en Hogwarts, ustedes me dicen los demás. Y si alguien escribe más o menos su teoría de cómo se resuelve, de todas maneras yo le digo si está cerca o no, como la papa caliente. Y así abrimos esta vaina, nos ganamos esa broma y después lo demás. Porque es que es nada más una vez, después lo demás es muy fácil. Ya cuando se entiende cómo hacerlo, es cualquier vaina. No van a ver como que haya tanto pedo con los demás. Y recuerden, están estas cosas aquí, estas criaturas. Están estas criaturas. Entonces otra pista también tiene que ser las criaturas. Esa es otra pista del rompecabezas. Las criaturas tienen que ver también. Ok. Si alguien investiga en internet. Ok, Eliel dice que son números de la izquierda a derecha. Entonces, Eliel, dime pues. ¿Cuál es el de arriba? Este. ¿Qué tú crees entonces que sería? Se va a hacer de noche en Hogwarts. Todo el mundo se va a ir a los dormitorios y voy a tener que prender la luz para ver.
Ok, listo. Le voy a decir más o menos cómo es este peo. Este peo se resuelve de esta manera. La idea es que arriba del triángulo de arriba, que está por aquí, la idea es que hay que calcular que el 21 es un resultado de la suma de esto y esto. Entonces, si esta es la variable, vemos que esto que está acá tiene que tener algún valor. Y si empezamos a ver, el y él tiene la razón. Y esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así va. Así que en el primero arriba, si sumamos 11 más 2, serían 13. ¿Y cuánto le falta para llegar al 21? Obviamente 8. Así que decimos arañita. Y aquí, vamos a ver qué vas a llevar arriba. Sería entonces en el 17. Y si se dan cuenta, esto es nada más par. Puros pares, el primero, y el otro es impar. Así que aquí sería 5 más 9. Sería obviamente los 14. Faltarían 3 para el 5 más 9. Sí, 14. Para el 17 faltarían 3. Vamos a cambiar el 3. Ah, ya los tienes puestos. Ya tengo a la vaina de 3 cabezas. Así que lo voy a abrir. Y listo. Se abrió. Ok, túnica de Quidditch. No sé qué es esto. Vamos a ponernos esta vaina porque necesitamos como que mejor equipo. Túnica de Quidditch. Vamos a ver cómo le queda. Ok, está burda de cool. Está burda de cool. Lo dejamos. Ok, ya, entonces vamos a aprender aquí porque de pana, coño, necesitamos hacer algo. Necesitamos literalmente aprender. Te estaba dando chance para enseñar, mamá huevo. Para allá. Creo que sí. Sí, creo que es para allá. Quité el mapa, lo puse en inglés. Así que va a sonar un poquito distinto. Vamos a ver cómo tal. Ah, ¿verdad que podemos hacer esto? ¿Dónde está? Ah, ya está. Vente conmigo. Vamos a llevarla. ¿Verdad que es cool, María? Es burda de genial. Vamos a dejarlo aquí y vamos a ver qué nos dan. Ah, creo que es una papel. Ajá. Hicimos el puzzle. Vamos. Vamos a subir las escaleras. Miren, vean, escuchen esto. Escuchen a esto. O sea, qué bello. Qué arrecho. Y este tipo de pana está súper invertida. La dicha está, bueno, qué buen concierto, ¿no? Buena. Yo estaría igual. Ok, vamos a ir de una vez a la clase. Tenemos que aprender ese hechizo de pana, porque si no, no podemos hacer nada. Oh, esto se lo va a quitar los humanos. A los muggles. Ok. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver cómo las voces cambió de nuestra protagonista. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin?
Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Ah, verga, pues ni todos son brutos ahí entonces. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ok, empezamos. Accio! Y listo. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Pero el bicho no hicieron nada. Se van para afuera, sí. Ok. Está bien, está bien. Marico, Eliel. Lo que tú dijiste ayer, las bolas criollas. With mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Por cierto, hay un pequeño error. No sé si se dan cuenta que las, como que no están, las bocas no se están. Coño, qué bueno que llegó Tío Rico. Las bocas no se están moviendo, o sea, no hay lip sync, porque me imagino que se. Coño, como que se jodió la vaina de cuando cambié esto. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. All right. Splendid! Happens to the best of us. Ok. ¿Viste que no has prejugado? Very good. That's it. All right. Eso bolas criollas de pana. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues. Ay, coño la madre. Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. Ah, no, pero es que esta tipa sabe jugar. Qué ladilla. There we go.
frog. Este carajo me va... No. Ok. Creo que me ayudó. Vamos a ver, vamos a joderle la suya. Agarra esta. ¡No! Coño, está ganándome. ¡Qué ladilla! Esta tipa... Qué arrechera. Bueno. Esto no es online. Este juego es solo... ¡Cállate, cállate! Coño a la madre, no, me ganó. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ok, ahora se están moviendo los vainas. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will ¿Qué le di con las bolas criollas, marico? Nunca supe jugar bien en las bolas criollas. Here we go. There we go. ¡Ah! Se cagó. Vamos a ver. You are not making this. De la alta alcurnia, na huevona. Claro, yo. ¿Esta tipo me va a tumbar la mía? No, no creo. Ok. That is how it's done. Coño la madre. Vamos a ver aquí. No, 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 no. Eso no joda. Me vas a ganar. That's it. Watch this. Ok, solo me falta una. Bueno, ya gané. Si lo hago bien aquí, gané. Vamos a ver. Listo. One. Nicely done. Ya, viste que sí se jugó las criollas. Coño, la gente aquí no joda. No confío en mí. En mi skill. Very good, both of you. Well done. No me gusta que no haya lip sync, pero probablemente eso se arregle la próxima vez porque lo único que tiene que hacer es como que reiniciarse el juego por alguna razón. Porque este juego no tiene opciones de audio o de subtítulos, solamente... Just gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Vale, que nuestro protagonista es arrechísimo. Ah... Te es arrechísimo. But I've been holding my own. ¿Viste? I Está appreciate your toda una pro. confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world. Ah, la tipa es de Uganda. In a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. Mierda. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle. Sería genial verlo. Beautiful Seguro interesante. out of the mountainside. I remember the first time I saw it. The mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me. This enormous school that seemed to be floating in midair. This Ah, might be a miren, question. miren esto. Is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive.
Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ok, necesito hacer un poll de nuevo. ¿Les gusta más el audio en inglés o lo ponemos en español latinoamericano de nuevo? A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. Ah, María, este juego ocurre unos cuantos años antes de las historias de Harry Potter. Cuando, tú sabes, o sea, creo que son 300 años antes de Harry Potter. Y entonces ahí los personajes obviamente no existen como tal en las películas, sino que son los ascendentes. Por ejemplo, tú estás viendo aquí uno de los, ¿cómo se llama? Ah, ok, lo vamos a hablar en inglés entonces. Uno de los directores del colegio en esa época. Y así, entonces tú vas conociendo como que hay una la subdirectora es Weasley, por cierto. Es una de la familia Weasley. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Uf, vamos a ponerle poderadísima. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in here. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Ok, entonces nuestra próxima misión es aprender el otro hechizo. Ah, una cosa, muchachos, una de las cosas burda interesantes aquí es que literalmente los personajes sí, no es que se desaparecen y broma. Si quiero puedo seguir a esta tipa y la bicha va a otro salón de clase o se va que sí a la ¿cómo se llama? La habitación común de los Ravenclaw y vainas así. O sea, es burda interesante porque te los encuentras como que en su día a día. Y las vainas no es como que aparecen, por ejemplo, tienes que esperar a la gente para poder hacer una misión, no como que se materializa, sino que tú lo esperas, pues. Si no está ahí directamente. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces. Estos bichos son unos locos. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Ah, no, 100 años antes entonces. Asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Es que flipendo creo que es como que literalmente el normal, el que siempre usamos para todo. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprise opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned.
starting with something small. Leviosa. Hay una diferencia por si acaso entre Wingardium Leviosa y Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. It's Leviosa. Remember? Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. Ay. You two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Tego. Case things. Boom. Toma. Nothing lucky about it. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Sitio no vio luz. And you rose to the challenge. Points to Slytherin. Este año va a ganar Slytherin de pana. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecate here. Este esqueleto de dragón grande que ocurre el techo de la hora de defensa. Alguna de las bandas, ok. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first... Que 20 minutos, durar como 10. Vamos a decir que no es ajeno. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Ay, vale. Join a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the light. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. I've always said that travel broadens the mind.
Verga, Metro y Prime, una buena. Y este poco de gente, vean esto, marico, este poco de estudiantes ahí. Porque ahora lo que tenemos que hacer es que ya sabemos que tenemos los hechizos. Eso me ayuda burda para poder hacer algunas cosas. Pero necesitamos, ahora, si nos vamos al mapa, ir a... Ah, a ver, que vamos a Hogsmeade, muchachos. Quiero ir a Hogsmeade. Ahora, para llegar para allá, es un peo. Va a tener que subir. Porque saben quién no está usando el mapa, ¿verdad? Yo. Ah, no, para allá no se puede. Fuck. Es muy fácil perderse en Hogwarts. Coño la madre. Que vamos para allá. Porque si vamos por aquí, yo no me acuerdo. Ah, allá abajo. Ok. Vamos a ver entonces. Listo. Mira, ven el patio. Que el clásico patio de las películas de Harry Potter. De los estudiantes. Si alguien encuentra algunas como que referencias a los libros o a las películas, si lo vieron, coméntenlo por ahí, porque hay cosas que a veces como que se me pasan. Por ejemplo, hay alguien que me dijo ayer que había un cuadro que ha sido parecido como tal en los libros y todo eso, y en las películas. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Mierda. Ah, there you are. British. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. Sí, eso me acordé, me There's acordé. a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Magia fórmula, what the fuck? And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. ¿Qué es una magia fórmula? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. Okay. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. ¿Con quién vamos? Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ¿Con quién vamos? ¿Con Nati o con el carajito? Decidan ustedes. ¿Está el tipo ese con que le metimos una pela? ¿O está también la otra? La africana.
Ok, vámonos con el carajito. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Si eres marisco, Eloy. And he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid his hand. Rookwood es familiar de uno de los que estuvo... de uno de los mortífagos de las películas. Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ok, entonces tengo que hacer algunas cositas. Ah, verdad. Tengo que aprender ahora uno de los otros hechizos. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up. Quiero arreglar la boca a esto, carajo, vale. Blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. No, es que si lo reinicio tengo que apagar el stream. No quisiera que tengamos que cerrarlo. Y no está molesto, ¿verdad, muchachos? Yo creo que no está molesto. O sea, de todas maneras tenemos los subtítulos. I'll start on the task right away, Professor. Ok. Entonces ahora sí voy a tener que hacer algo que no quería hacer, que es literalmente poner esto. Para tener todo listo. Listo. Vamos a ir. Oh, miren. Este pozo creo que es así. Vamos a ver si podemos castear Levioso. Yep. Sonic Adventure. Ay, coño la madre. No, de todas maneras en la próxima se arregla. Pero, ok, Ah, mira, aquí está. Que ya tenemos los... Mira esto, vale. Qué belleza ver el castillo así y que podemos visitar todo. O sea, siempre me impresiona, de pana. Estoy demasiado emocionado. ¿Y estos búhos? ¿Ese no es uno de nosotros? No. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Ok, vamos a estar preparados porque vamos para Hogsmeade entonces, pero primero... Remember, your wand is a conduit of your magic. Listo. Reparo. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Vamos a ver. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Ok, arreglamos esta vaina. What? Ok. Ahora vamos al quest, que literalmente es ir a Hogsmeade. O al fin. There's something in there. Hello. I don't believe we've met.
Oh, hello. I'm Lenora. Mira, una Hufflepuff. I'm a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha. Chiflada. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's... Ok, entonces ya tenemos el spot. Y creo que es... Lumos. Tiene que estar por aquí. Aquí está. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little. Listo. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Toma, Lenora. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Vamos a decirle que no lo voy a decir. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. Ahora siento que si les pido a ustedes, le voy a decir no. Ustedes, ¿estamos echando vaina o no estamos echando vaina? O sea, puede que se arreche o no. Ustedes deciden. ¿Quieren echarle vaina o prefieren como no se moleste? You should have worked it out on your own. Ve. Nerve. Especially since I'm the one who told you about it in the first place. Se molestó. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Practically competing with them able to see who's a more infuriating know-it-all. Verga, le estamos consiguiendo enemigos a Sol. Le estamos consiguiendo enemigos a Sol. Lo van a odiar. Se van a rechar. Mierda, ¿y esta dicho quién es? Yo no... Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Tanto trabajo solo para llevar libros. O sea, ustedes quieren que sea mala. Yo voy a poner mis opciones como que si fuera mala. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Vamos a hacer que todo el colegio sepa de su diario. ¿Estás claro? Esta era, mira, vea muchacho. Got it. Only 4 more to go. Aquí hay uno. Otro. Otro.
Vamos a ver la librería. ¡Mierda! Se combinaron. Ok. Ah, mira, este era el profesor. Ah, no, yo pensé que era el profesor Fig. What are you up to now? This must be Cressida's diary. I'd write that too if I were her. Hoy había sido un buen día, te quedaré salpicar ridículo. Sonido progresivo crisopo. Crisopo, what the fuck. Tuve que vaciar mi caldera y empezar de nuevo. Es una amenaza crecer. Siempre interrumpe la clase del profesor Sharp. Estoy segura de que si no fuera sobrino de la profesora Weasley ya habría sido expulsado. Ah, ok. La profesora Weasley tiene un sobrino que está aquí. Esta noche habrá profesor. Comienza a gustarme. Ok. No tiene sentido eso. Falta nada más. Esto que está acá. El de arriba. Pero vean la librería. La librería, vean la biblioteca. Déjame mostrárselas bien. Aquí está. ¡Hey! Uno de los primeros bibliotecarios de Hogwarts, que se dice que tenía cero tolerancia con los alumnos ruidosos y era conocido por usar libremente silencio al menor estornudo. Epa, ahí está el otro. Y obviamente, aprovechando. ¿Dónde está esto? Ah, ya sé. Ahí está el otro libro ya. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Lumos. Vente. Y toma. Creo que no hay más nada que hacer por aquí. Vamos a bajar de una vez. Y vamos a Hogsmeade de una vez. Pasa que aquí que también como que hacer algunas cositas y ver esto. Ahí está la sesión prohibida. No sé si se parece a las películas. Yo no me acuerdo que esto sea así. Si se ponen a ver, no sé si se ve parecido. Esta es la sección prohibida, pero no recuerdo que esto haya sido así. O sea, no me acuerdo la biblioteca de esta misma manera. Sí me acuerdo de esta partecita por aquí. Porque sí me acuerdo que había como que una zona en el medio. Y ellos se podían sentar por ahí. Pero no recordaba exactamente. Y no sabía que había alguien que te atendía en ese proceso. Entonces vamos a darle los libros a ella. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. ¡Mierda! ¿Qué loco está Sol? Ve esta vaina. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Mierda. You're not at all who I thought you to be. Ajá, ustedes dicen, ¿están bromeando o no? Ver que este carajito va a ser malo yo. Sol, ya, ustedes dicen, ¿estamos bromeando? Ustedes me dicen. Ok, él quiere que solo bromea. Ok. Ok, se arrechó, claro. Ya dos dijeron que solo bromeo. Sí. Solo bromeo. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any Ok, viste, no nos creamos un enemigo. anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Ay, viste, como que coins. Isn't he? Ok, vámonos. Hogsmeade, let's go.
Por cierto. Aquí. Qué raro imaginarte siendo un fucking dick jugando. Mierda. ¿Qué? Un pasillo secreto. What the fuck? ¿Qué recho? Ok, se puede abrir, ¿verdad? Sí, se puede abrir. Ya yo decía, me quedé encerrado en esta vaina. ¿Qué es esto? Me dieron unos anteojos. Lleva. Primero me voy a poner esto. Se ve cool. Segundo. What? Qué horrible se ve, no, sape gato. Y ve. Mierda. Qué loco que de pana el cabello como que se le... Interesante. No, pero no me gusta. Vamos a quitársela. Marico, los lentes son demasiado raros. Pero por lo menos tenemos esto. No, tampoco está fino. Y la túnica... Podemos poner... ¿Ustedes quieren la de Hogwarts? ¿O quieren esta? ¿Cuál les parece mejor? Porque yo creo que... Vamos a ponerle la de Hogwarts un ratico. Que sería lo más lore accurate. Ok, y ya. Vamos a darle. Vámonos. Vamos a Hogsmeade. En algún lugar de esto debería estar la cámara secreta. Debería aparecer en algún lado. Hey. Okay. Fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Vamos a dónde me lleva. Yo me llevo al cuartico. Ok, es la primera vez que salimos de Hogwarts. Miren esto. As am I. Thank you. Está un poquito nublado, pero vean todo. Allá está el lugar donde llegan los búhos. El campo de Quidditch. Cuando podamos volar vamos para allá, porque ahorita como que está medio lejito. Pero vean esto, o sea, qué arrecho poder ver Hogwarts así, weón. Y lo vamos a ver de lejos. Con la fémina, si era marico. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Eloy de verdad sí lo dijo, sí lo dijo. Qué loco que está un poquito nublado porque... This trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Qué arrecho todo. O sea, no me dejes impresionar el juego. Y vamos a ver a Hogwarts. Qué arrecho. Cómo se ve. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Tiene un buen level of detail.
¿Y este dicho qué está haciendo? Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Ok. Ah, estos son crisopos. Y esta vaina... What the fuck? Son trompetas. Uf, está raro. ¿Cómo vamos a seguir? Mira, este es literalmente el camino a Hogsmeade. Y creo que de verdad que lo tomaron de los libros y de las películas. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Mierda. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Hipogrifos. Qué recho. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Allá está Hogsmeade. Miren a Hogwarts. Ay, qué rico se ve. Ahí es el lago donde llegaron los de entrar al Wizard Tournament. A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. O sea, él también puede ver los Thestrals, o no, o entendí mal. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Sí. Though I suppose most people don't actually see them at all. Viste, si puede. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ok. ¡Oh, gatito! ¡Qué cuche! Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Ah, este está borracho. Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Bye. Demi guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Oh, ese es el cuidador, muchachos. Mr. Moon es Hagrid. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Mierda, ya vamos a entrar a Hogsmeade. ¡Qué arrecho! Y cambió la música, ¿vieron?
Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. De pana. Marico, qué arrecho. Oh, que hay algo secreto. Los calderos precarios de Kerriwen. Este conjunto de calderos precariamente privados delante de Kerriwen anuncia los productos de la tienda. Vale la pena mencionar que apila calderos de esta manera. Se ve muy llamativo, es poco aconsejable para cualquiera que esté preparado una posición. Ahorita entramos, vamos a ver qué quiero ver qué hay adentro. Pero hay que seguir a este tipo porque si no nos van a decir que no está bien. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. No, yo creo que la de Switch va a ser bastante lackluster. Pobrecito. The short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Ah, ok, ahora yo voy a tener que comprar todo el peo. Have fun. It's Hogsmeade. Sí, Eliel, ahora se hace con, o sea, van a sacar el juego en Switch y va a ser medio raro. Mira esta bicha, ¿qué les pasó? Ah, está viva. Me estaba preocupando. Ok, vamos a ver qué hay aquí adentro. Es que ahorita vamos a tener que comprar unas cosas, pero esto es nada más... Mira, voy a robar. Ok. Vamos a ponernos esos lentes porque se ven que no son tan malos. Para ver si por lo menos le cambiamos el look y ponemos unos lentes normales. Sí, son mejores. Son iguales. Así que está bien. Y aquí no hay nada. O sea, solo son calderos. Aunque creo que aquí hay una puerta. Ah, mira. Ok. Y eso para allá me imagino. Ok, ya agarramos unas cuantas cositas. Vamos a comprar nuestros libros porque hay que comprar unos cuantos libros ahí de... Creo que son recetas que hay que comprar como Spellcraft. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. Ah, ok. Es como que... Ya entendí. Do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Ok, compramos esta y compramos una estación de pociones pequeñas, ok. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Y yo quiero vender todo. Lo que no necesitamos. Esos lentes son una mierda. Ya, gracias. Y vean la tiendita. Coño, es que las tienditas tienen como con un feeling. Me encanta. Se siente como que de verdad estuvieras como viendo la película cuando estaban en Hogsmeade. Qué bello. Vamos a ver si podemos abrir esto. Ah, ok.
Hey. Escalera encantada. Ok. What? ¿Qué es eso? Es un imp, ¿no? Creo que es un imp. Se ve medio raro. What? Ah, muchachos, hay que ir a la zona esa. Creo que, ya va, no se acuerdan, creo que aquí en Hogsmeade había una tienda de bromas. Era como una tienda en la que iban Freddy y George. Siempre. Que les encantaba. Vamos a ver qué tal. Que ya tenemos lo primero. Creo que ahora vamos a tener la varita. Ah, mira, ve. Esto, ¿qué es esto? No, esto está bloqueado. What? A robarles a ellos. Chao. Ajá. Mierda, es igualito. Este es Ollivanders. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand. No, si es posible, huevón. Recuerda que Ollivander es un... No, huevón. Ollivander es una tienda de la familia de los Ollivander. Hay muchas tiendas en el mundo, no solo en Dion. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? Él es Gerbold Ollivander. No, McDonald. O sea, no es como una marca, es una marca, pero es una familia. Mierda. Sí, ya me alejé. No le sirve ninguna varita. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. Ajá, vamos a ver entonces. Vamos a hacer la varita. ¿Cómo hacer la varita? Tenemos estas opciones. Café cálido. Clásico gris. Este como que me minimalista y se pueden cambiar los colores. ¿Ves? Podemos tener esta.
Mierda, nunca había visto algo así. Se ve como que para una rama y ya. Pero se ven muy bonitas. Mierda. Esta también es otra. Ah, no se ve tan mal. Esta es curva. Y tenemos esta que parece la... Tiene que ser negra. Vamos a ver, entonces, pero es que podemos ponerla negra tipo... Creo que no hay ninguna otra negra. Ah, bueno, esta es negra. ¿Cuál les gusta más? ¿Qué les parece? Porque creo que esta no puede ser negra. Esta sí, pero es la minimalista. No sé si... Esta parece una batuta de director. Y le podemos poner diferente tipo de árbol. Acacia, manzano, fresno, haya, castaño, saúco. Ah, puede ser una varita de saúco. No sé si les interesa, no sé. Está espino, avellano, acebo, madera de carpe. ¿Qué verga es esta? Laurel, pino, chopo. Madera de chopo, mano. Secuoya, tejo, sauce. ¿Y cuánto es la medida? Pues, para que sea grande, pequeña. Y si va a ser como que sólida, vamos a ponerle chopo. Que va a ser chopo. Y 35 centímetros, más pequeña. Flexibilidad puede ser, mira, de lo más maleable, lo más suave hasta lo más duro. Hasta lo más firme, que digo. También le podemos dar ahí. Me imagino que podríamos ponerle así como que inflexible. O firme. Yo creo que vamos a ponerle como que... Si eran vergajores, si eres. Vamos a ponerle, para que no haya ningún tipo de problema en el tamaño, lo vamos a poner aquí, en la mitad. Y acá también lo vamos a poner tipo maleable. ¿Ok? Vamos a dejarlo así. Ahora ya va. Aquí es lo que hay que escoger. Esto es lo importante, porque al parecer como que depende de la magia. Vean, si le pongo fibra de corazón de dragón, es magia poderosa. Si le pongo pelo de unicornio, magia consistente. Y si le pongo una pluma de fénix, es amplia gama de magia. ¿Cuál de los tres les interesa para la varita? Me imagino que eso va a depender también un poquito de lo que vamos a hacer con los hechizos después. ¿Qué les parece? A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Curious indeed. Bueno, ya sabemos entonces que es de dragón. Ya estamos listos. Esa va a ser la varita entonces, véanla. ¿Lo viste? Va a ser la varita. Vamos a comprarla. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from I'm it. eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger.
do not be surprised at your new one's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Ains. Gracias, Ollivander. Eres un pro. I love you. Bye. No hay nada, así que... Aquí. Mira, ve. Viste, tiendas de varita Ollivander. Las varitas están hechas de una variedad de maderas y todo tipo de flexibilidad. Tiene una... Operada por el admirable y conocedor Gerbol Ollivander, y dice que en la profesión de fabricantes de varitas desde 382 a.C. la familia Ollivander son considerados los mejores fabricantes de varitas de Gran Bretaña. Si no es que de todo el mundo. Si es entonces una familia que hace varitas. ¿Qué es esto? Ah, podemos robar aquí también. Aquí hay algo para robar. Cristo el primero. Bien la madre, Jorge. Ok, ¿qué falta entonces? Nada más. Oh, mierda, disculpa. Ajá, aquí está Suncoast. Esta es la tienda. Tanto los estudiantes de Hogwarts como los aldeanos visitan con frecuencia Sunco, pues es donde se compran trucos y bromas en Hogsmeade. Vamos a ver. ¿Qué arrecho? ¿Qué arrecho? ¿Qué arrecho esto? ¿Y aquí? Mierda. Creo que aquí justamente... ¡Mierda! Este bicho apareció de la nada, weón. Me iba a robar. Wow. Qué arrecho. Qué arrecho. Ok. Vamos al lugar necesario ahorita. Porque vamos a terminar justamente cuando nos vayamos de Hogsmeade. Y lo dejamos. Epa, yo te vi. Cuando salgamos de Hogsmeade, de una vez como que le... Entonces, ¿qué es lo que falta? Ah, mira, aquí pociones. Creo que era aquí. Sí, tenemos que ir a pociones. Welcome to J. Pippin's Potions. Mierda. Oh, ya tenemos un sombrero. Ah, bueno, ese sombrero una vez, que se ve burda cool. Sí, se ve cool, está bien. Vamos a ver cómo se le ve. Y es del color de Slytherin, así que no está mal. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately.
I suspect that if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Revelio. Creo que son 100 años antes. No, nada más son 100 años antes, de verdad. Estaba como que medio confundido. Ya terminamos. Ahora solo falta el nabo mágico, que no sé dónde es eso. Ah, aquí está. Qué arrecho cómo se ve todo. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm heading away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Ok, ya compramos esta vaina. You're after something fresh. Y listo. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Estamos ready. ¿Quién iba a pensar que algún día íbamos a ver que si Hogsmeade, una vaina así, que arrecho? Y ya empezó a llover. El viajero experto sabe que algunos pozos de agua pueden tener más que ofrecer en este pozo relativamente inofensivo. Ok, no hay nada. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Mierda. A la verga. Draw it away from the building! Away from the village! A la verga. Ah, es que me toca pelear.
Uf. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Uf. Uf. Mierda, me pegó coñazo durísimo. Verga, mierda, nos violó. Toma. Toma. Ay, mierda. Ah, esas son las mismas voces que escuchamos cuando estábamos en la parte esa azul. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you... Ah, verá que ella es Auror, porque tiene el uniforme. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Wow. Qué genial los Aurores. Ah, ok. Tenemos que ahora... I'll go and see what he wants. Tenemos que reparar la ciudad. Qué fácil, ¿no? Nada huevo, nada, que arrecha la magia. Le destruyeron una casa entera y ve. Ve. La reparamos como mierda. Qué arrecho. Qué arrecho. Oh, de principiante. Te he dicho una... Toda arrecha. Arrechísima. Harapos finos. Coño, ¿qué es estas palabras, vale? Harapo. Harapos finos ofrece una gran... Ah, esto es para vestirse. ¿Qué? Bueno, antes de hacer esto voy a robarle. Gracias. Y vamos a ver qué quiere. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Y creo que... For your perusal today. Take your time.
Mierda, teníamos otro y no me había dado cuenta. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Se ve arrechísimo este dicho con esto. Chivatoscopio. Esto creo que estaba en las películas. Y este es el que utilizó Alastor Moody. Creo que sí, un chivatoscopio es una especie de detector de oscuridad que gira, silba y se ilumina cuando detecta algo o alguien poco confiable. Muy interesante esa vaina. No me acuerdo quién lo utilizó en las películas, pero sí recuerdo que eso estaba ahí que... ni me acuerdo cómo se llama, así como... Y creo que podemos mover esto. Ese cofre no se puede abrir, Jorge. Ya nos dimos cuenta en el castillo. Ah, verga, ¿verdad que estos bichos están aquí? Viste, Jorge, la voz de él es mucho mejor en inglés. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Ah, mira, ve, este es el personaje trans. Creo que sí, este es el personaje trans del juego. Qué arrecho, qué genial. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Eloy es demasiado... Madre con Eloy su mierda, vale. In Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. Verga! One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Troll?
Trolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. Y listo, entonces aquí lo vamos a dejar, muchachos. Ya supimos lo que pasó en Hogsmeade. Ya sabemos que el enano ese está buscando... ya se hizo de noche. El enano ese está buscando también como que buscarla a Sol. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Hollow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Y ahora nos vamos a dormir. Así que, muchachos, oye, burda, muchísimas gracias. Entonces, pues, espero que coño les guste. Vamos a la casa. ¿Verdad que tenemos que hacer esta vaina, dormir? Y listo. Así que buenas noches. Después vemos, porque la idea es que la próxima parte lo que queremos hacer es volar. Ir, literalmente agarrar una escoba y volar. Entonces lo que yo voy a hacer, para que sepan, yo voy a hacer algunas cositas secundarias, tipo agarrar papeles de todos lados para subir un pelín de nivel. Yo vi que si vi por todos lados agarrando los papeles y vaina y resolviendo las cositas así mínimas. Y nos enfocamos un pelo en la historia y en agarrar las vainas esas para que, tú sabes, para que no tengamos ningún tipo de peo. Y así, estamos ready. Así que, bye bye. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Cuídense burda. Love you so much. Y aquí terminamos. Con la vista de Slytherin.